Buenas noches, gracias por aguantar hasta el final. Yo también he llegado tarde y seguro que me he perdido mesas muy interesantes. Solo he asistido a la última, la previa, la de la vulnerabilidad y la atención no primaria, sino por especialistas de medicina de familia. Me ha resultado interesantísima. Y algo hablaré también de los fármacos que sobran, como las estatinas, en algunos casos los antibióticos para infecciones víricas. El título de la ponencia era Tratamiento, Estudio Solidarity, y efectivamente hablaré del estudio Solidarity, pero también lo hicimos hace un año, entonces quiero contextualizarlo dentro de lo que es todo el tratamiento de la infección por el virus SARS-CoV-2, y sobre todo también a partir de cómo los clínicos tenemos que tomar decisiones terapéuticas partiendo de los datos de los que disponemos, datos que son cambiantes a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, a principios de 2020 nos encontramos con una enfermedad por un nuevo virus, un virus que penetraba por vía respiratoria, con un receptor al que se unía, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que está presente en neumocitos tipo 2, está presente en macrófagos, pero también está presente en otros tejidos, en endotelio, en sistema nervioso central, en riñón, y es un virus que desencadena una respuesta inflamatoria con movilización de citocinas, etcétera, frente a la que se puede actuar de un modo terapéutico. Repasaré algunos hitos en el tratamiento de la infección y el papel que han tenido algunos ensayos para tomar decisiones acerca del tratamiento. La primera ola llegó en nuestro medio al hospital, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz a mediados de marzo, y durante la primavera de 2020 ingresaron no muchos pacientes. Quiero llamar la atención sobre los tratamientos que se aplicaron. Fueron mayoritariamente hidroxicloroquina y acitromicina, porque había datos in vitro y de eficacia sobre otros virus similares de la hidroxicloroquina como antivírico, y algún estudio observacional con una N pequeña que, bueno, bien promocionado, que motivó que toda la comunidad terapéutica utilizara esos fármacos. Luego, bueno, se usaron otros, los corticoides, solamente un 39%, que luego llegarían a ser la principal arma, y bueno, una mortalidad en torno al 20%. Nosotros por entonces pues también investigamos algún biomarcador, en este caso el umbral de ciclos, o sea, los CT, el umbral de ciclos de PCR que son necesarios para detectar el virus, que a menor umbral de ciclos, pues mayor carga viral. Y observamos que era un marcador de mayor mortalidad el tener los CT bajos, es decir, mayor replicación vírica. Pero también observamos, bueno, que los pacientes que fallecían tenían una media de 10 años más que los que sobrevivían, pero que parecía que la hidroxicloroquina, en un estudio transversal, tenía una buena eficacia, porque solamente un 50% de los fallecidos la tomaban y la tomaban un 91% de los supervivientes. Pero eso tenía trampas, lo que algunos llamamos el efecto Raúl. Raúl es el investigador del Hospital del Mediterráneo de Marsella, que promovió el uso de este medicamento, ¿no? Pero daba la casualidad que los pacientes que recibían hidroxicloroquina eran 10 años de media más jóvenes que los que no, y tenían también una proporción de pluripatología, de índice de comorbilidad de Charlson alta, menor. O sea, estaban mejor, menos pluripatológicos, entonces, bueno, había claramente sesgos para decir que ese fármaco era útil. Otros factores asociados a mortalidad pues son claros y no requieren más discusión. Con posterioridad, la primavera, verano, principio del otoño de 2020, hubo pocos casos, pero bueno, en realidad, comparando con los casos de la primavera, pues observamos que empezaron a aparecer casos de adquisición hospitalaria, pacientes que estaban hospitalizados por otra razón y que en la
en la habitación adquirían el virus a partir sobre todo de familiares suyos o del otro paciente. Eso aumentó claramente en esa segunda época. También observamos que los pacientes estaban con menos frecuencia, tenían alteraciones radiológicas, en ese sentido aparentemente estaban mejor, pero tenían con mayor frecuencia una replicación alta del virus. En realidad no hubo diferencia en la tasa de letalidad entre un periodo y el otro, pero en lo que sí hubo diferencia fue en el uso de fármacos. Porque, bueno, ya entonces fueron apareciendo datos que demostraban la ineficacia de la hidroxicloroquina, del nopinavir, ritonavir y del interferón, y estos fármacos que se usaron en la primera época entendiendo por tal la primavera de 2020, dejaron de usarse en el resto del año. Y empezaron a usarse con mayor frecuencia los glucocorticoides, ¿no? Se duplicó el porcentaje de pacientes que recibían glucocorticoides, ya empezaban a haber datos de su efecto beneficioso y, bueno, disminuyó claramente el uso de la acitromicina, pero no bajó hasta una cifra pequeña, simplemente el 30% todavía siguieron recibiendo acitromicina. El tocilizumab se mantuvo más o menos igual y empezamos a usar en ese periodo el plasma convaleciente, antes no se había podido, y el remdesivir. Espontáneamente, al principio dentro del ensayo independiente Solidarity y posteriormente pues según protocolo. Bueno, en esta época, julio, agosto, septiembre de 2020, reclutamos pacientes para el estudio independiente, multicéntrico, patrocinado por la OMS, y bueno, en esa recogida de pacientes y seguimiento pues participamos compañeros de medicina interna, de neumología y de mi unidad, la unidad de patología infecciosa. Bueno, yo supongo que ya es conocido, recuerdo que había 5 brazos, un brazo de Standard of Care, que era, bueno, pues tratamiento sintomático, oxígeno, sin corticoides se podían poner, y luego 4 brazos para testar los fármacos que inicialmente entraban en estudio: hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, lopinavir, ritonavir con interferón o remdesivir. Pero la hidroxicloroquina, cuando demostró claramente la ineficacia, dejó de estar accesible para aleatorizar pacientes el 20 de junio y el lopinavir rito el 4 de julio. Y nos quedamos con Standard of Care y remdesivir, que fueron los 2 brazos en los que incluimos pacientes en nuestro hospital. Los datos, bueno, en realidad ya salieron a luz a finales de 2020, pero acabaron publicándose en el New England Journal of Medicine en febrero de 2021. Participamos más de 400 hospitales de 30 países, más de 11.000 adultos, eran mayores de 18 años randomizados. Falleció aproximadamente el 12% de todos los pacientes, eran todos pacientes hospitalizados con COVID, y se comprobó, la conclusión clara fue que ninguno de los fármacos disminuía ni la mortalidad, ni la necesidad de ventilación mecánica, ni la duración de la hospitalización. Claro, si observamos, en el mismo artículo del New England que se publican los resultados, también se hace un metaanálisis con remdesivir, con otros estudios en que se había analizado el valor del remdesivir en disminuir la mortalidad. Entonces se tomaron los datos de Solidarity, donde claramente no era significativo que redujera la mortalidad, pero en el grupo que necesitaban bajo o moderadas necesidades de oxígeno estaba muy cerca, era 0,85 la rate ratio, y estaba muy cerca de la unidad del extremo, con lo cual se acercaba a la significación estadística. Y se vieron también los datos del ACTT1, un estudio también multicéntrico con 500 pacientes con remdesivir y 500 con placebo, que había demostrado que el remdesivir disminuía la duración, los días de hospitalización de los pacientes, no así la mortalidad, pero también estaba cerca de la unidad, y en un subgrupo de pacientes que necesitaban bajo flujo parecía que sí disminuía la mortalidad. Otro estudio de Wuhan
bueno, también se incluyó y bueno, se hizo un metaanálisis de los 3 estudios y siguió sin ser significativa la reducción de la mortalidad y estaba ahí en el límite 1.05. Entonces, bueno, se planteó inicialmente incluir más pacientes, pero bueno, no funcionó y no consiguió demostrarse reducción de la mortalidad con el fármaco. Por entonces había otro ensayo también independiente, el Recovery, que tuvo más suerte, patrocinado por la Universidad de Oxford, pero en el que colaboraba, bueno, pues diversas instituciones británicas, bueno, incluso la Fundación Bill y Melinda Gates, y bueno, este estudio fue dando resultados, también verificó la inutilidad de la hidroxicloroquina y de otros fármacos, pero sobre todo pudimos conocer por el verano de 2020 que la dexametasona como corticoide era eficaz y con posterioridad que el tocilizumab, que en los primeros ensayos no había resultado ser eficaz, sí que disminuía la mortalidad, sobre todo asociado a glucocorticoides y más en pacientes que tenían una proteína C reactiva elevada. Bueno, esto yo creo que es conocido. Entonces, bueno, claro, esto suscita algunos conflictos. Está claro que la FDA se dio mucha prisa para autorizar el uso de remdesivir, nosotros lo hemos utilizado, pero los datos a favor de disminuir la mortalidad que se habían obtenido en un estudio de mayo, el ACTT1, de disminuir la mortalidad, no, de disminuir los días de hospitalización, el ACTT1 de Weigel en mayo, eran con pacientes que no recibían apenas glucocorticoides, solo una cuarta parte los recibían. En eso disminuyó el tiempo de recuperación con remdesivir. Sin embargo, los datos de Solidarity, aparte de ser más potentes estadísticamente, se publicaron meses después, ya el 50% de los pacientes recibían glucocorticoides y aquí no hubo ningún efecto positivo. Entonces, había un diferente estándar de tratamiento en una época y en otra, y probablemente algunos autores, pues esto es una carta publicada en The Lancet Infectious Diseases hace menos de un mes, algunos autores sugieren que los resultados del ACTT1 no son aplicables al momento actual en el que usamos glucocorticoides prácticamente en el 100% de los pacientes que ingresan con hiposemia y que habría que darle más peso a los resultados de Solidarity que a los del ACTT1. Lo dejo ahí como los resultados nunca son perfectos y no basta con decir que tienen una P menor de 0,001. Bien, en enero de 2021 tuvimos la ola más dura de ingresos en nuestro complejo hospitalario. En un solo mes ingresaron 533 pacientes, que son prácticamente 200 ingresos por 100.000 habitantes. Bueno, se vio claramente que la mortalidad de los pacientes que ingresaban en UCI era muy alta, prácticamente las 3/4 partes, y la mortalidad de los que ingresaban en plantas no estaba nada mal, 1 de cada 4. Y sí, globalmente la mortalidad era eso, del 30%. O sea, fue un mes muy malo. La edad también lo mismo, en torno a 80 años de media los que fallecían y 70 años de media los que sobrevivían. Y el porcentaje de pacientes mayores de 70 era más del 80% de los fallecidos, lo cual revela la importancia de la fragilidad del anciano, ancianos que siguen siendo frágiles en enero del 2022, a pesar de que se hayan vacunado. Bueno, el ingreso en UCI y la nosocomialidad también fueron factores asociados a la mortalidad. Y bueno, esto es un estudio transversal en el que colaboraron, aquí es muy difícil porque todos tenemos mucho trabajo asistencial y es difícil recoger datos, pero generosamente residentes de UCI, de medicina interna, de neumología y adjuntos pues de estos servicios y del mío, de patología infecciosa, pues nos dimos, utilizamos ciertas horas de nuestro tiempo libre para recoger datos y bueno, eso luego ha quedado ya a disposición de todos. Tampoco se han presentado públicamente, entonces aprovecho también esta jornada para hacerlo. En el análisis multivariante, edad y nosocomialidad eran factores asociados a la mortalidad. Los fármacos no es un ensayo para ver la utilidad de los fármacos, pero curiosamente vimos que la desametasona frente a los bolos de metilprednisolona se asociaba a menos mortalidad. La desametasona es el glucocorticoide que se analizó en el ensayo Recovery y los bolos de metilprednisolona, bueno, pues generan, en realidad, exponer más dosis y
tienen la potencialidad de más efectos adversos, como por ejemplo la aspergilosis. No obstante, es un estudio transversal y bueno, puede ser que los bolos se le pusieran a los pacientes que estaban peor, como así fue, y eso justifique la mayor mortalidad. Comparando los datos de enero de 2021 con marzo-octubre de 2020, bueno, está claro que la edad era significativamente mayor en el invierno. Los pacientes tenían un índice de comorbilidad de Charson, bueno, pues mayor de 3 con mayor frecuencia y había también mayor frecuencia de alteraciones radiológicas y mayor mortalidad. Y bueno, esta gráfica es para criticar algo. Bueno, esta es la misma que habíamos visto de uso de fármacos. Bueno, en enero están representados en violeta. Vemos que el tocilizumab fue aumentando, el porcentaje de uso, ahora es mayor en la actualidad. El remdesivir se mantuvo ahí en torno entre un 17 y un 20%. Se usó mucho plasma convaleciente, aunque luego se ha visto que no es claramente eficaz, y empezamos a usar el baricitinib como inmunomodulador, que también es un fármaco con una utilidad evidente. Los corticoides, claro, pasaron del 39, 79%, 94%. Prácticamente todos los pacientes con hipoxemia los reciben. Pero la acitromicina ha seguido usándose. Todavía hay pacientes que ingresan a los que se le pone acitromicina y bueno, esto revela de nuevo pues la irracionalidad de los seres humanos, ¿no? Que tenemos todos a veces, y yo también, claro. Y como a pesar de repetidos ensayos controlados, randomizados, que demostraban la inutilidad de la acitromicina, se ha seguido empleando. Entonces ahí están aquí recogidos los datos mínimos de 3 ensayos en pacientes ingresados con COVID y un ensayo en pacientes de la comunidad a los que se le aplicaba acitromicina frente a placebo y que en ninguno de ellos ha demostrado ninguna mejoría clínica, ni menos aún en la mortalidad. Entonces es evidente que no es necesario poner antibióticos, muy típico acitromicina y ceftriaxona más desametasona a todo paciente que ingresa. Y bueno, esto pues daría mucho pues para reflexionar acerca de cuáles son los móviles que mueven a la mano prescriptora. También volviendo al remdesivir, claro, comentando con muchos compañeros, el remdesivir es el único antivírico del que disponemos, ¿no? Entonces hay como la percepción de que cuanto antes utilicemos el antivírico, mejor, y que podría ser eficaz si se usara precozmente. En un análisis caso control de los pacientes de enero, asignamos a cada paciente con remdesivir, que fueron 104 de 500, o sea, aproximadamente el 20%, un grupo control pareado por edad, género, índice de Charson, de comorbilidad, y bueno, vimos que los días de síntomas eran menores en el grupo remdesivir, porque claro, esa es la indicación del tratamiento, menos de 7 días de síntomas, pero que para nada en nuestro medio el remdesivir se asoció a menor estancia hospitalaria, sino que fue mayor, 2 días de media más que los pacientes que no lo recibieron, y bueno, tampoco hubo una mejoría en la mortalidad. Respecto al momento de la intubación, también ha habido bastantes controversias en nuestro centro y en otros, ¿no? Cuando los intensivistas deben ingresar a un paciente para intubarlo. Entonces, bueno, conforme se fue sabiendo más, pues, ingresar en la UCI, la intubación se hizo más restrictiva, porque se fue comprobando que no mejoraba el pronóstico de un paciente con una neumonía grave por coronavirus si se le intubaba precozmente. Entonces se ha visto que no hay en diversos ensayos, en un ensayo retrospectivo de cohortes y en un metaanálisis con más de 8.000 pacientes, pues se ha visto que la intubación precoz no mejora la mortalidad, y que bueno, no hay diferencia si se intuba precozmente o si se pone primeramente tratamiento con cánula nasal de alto flujo, el Airvo, y solo si no es posible mantener la oxigenación, intubar después. Claro, la reflexión está clara. ¿Cómo tenemos evidencias sólidas para decidir un tratamiento? Bueno, pues los registros son rápidos.
pueden dar datos de la calidad asistencial, pero no controlan sesgos y factores de confusión. El estudio transversal, lo que hemos hecho nosotros, bueno, pues también son rápidos, ayuda a generar hipótesis, pero lo mismo, hay factores de confusión y no podemos establecer causalidad, lo que decía de los bolos de metilprednisolona. Los estudios caso-control darían más información, siendo también rápidos, pero bueno, también tienen bastantes sesgos, no aportan frecuencias, no hablan de la evolución. En el caso concreto que he comentado, bueno, pues probablemente un dato más a favor de que el Remdesivir no es útil. Probablemente en la época de usar corticoides ni para disminuir la mortalidad ni para disminuir la estancia hospitalaria, con poco nivel de evidencia. Y bueno, los ensayos randomizados controlados, que serían los mejores, aunque imperfectos, pueden identificar relaciones causales, los que hemos hablado, Solidarity, en el que hemos participado, Recovery, etcétera, determinan eficacia, comparan diferentes tratamientos, pero bueno, la validez se limita a la población estudiada y a veces, bueno, pues no resulta, son difíciles de establecer. Entonces, aparte de que tengamos que hacer más caso de los ensayos con más evidencia, con más sólidos, con mejor metodología, siempre es necesario reflexionar, comparar nuestros datos, estudiar los datos de nuestros pacientes, aunque se resulte difícil recogerlos en época de pandemia, compartir con otros compañeros y discutir. Durante el último año y medio hemos discutido muchísimo y yo creo que es beneficioso. Cada vez que he discutido con alguien que si el Remdesivir no ves que es un ensayo, porque algunos compañeros cuando le tocaba el brazo de Standard of Care en el Solidarity decían, no, pues yo quiero ponerle Remdesivir, ¿cómo lo vamos a privar? Y dice, hombre, pero ¿no ves que lo has aleatorizado y que no ha demostrado que disminuya la mortalidad? No pasa nada. Entonces, bueno, esto genera siempre problemas, ¿no? O los bolos de metilprednisolona, pero si el paciente está muy mal, yo quiero ponerle bolos de metilprednisolona, aunque realmente el estudio se haya hecho con dosis más bajas. Entonces, bueno, hemos discutido todo lo que uno se puede imaginar y más, y creo que eso es beneficioso. No sé si me alargo o he sido demasiado corto. Bueno, como perspectiva, esa es la imagen desde la 8ª planta, que es ahora la planta dedicada a COVID, cuando no hay muchos casos, cuando hay más se ha añadido la 5ª de neumología. Ahora mismo, ¿qué problemas tenemos que investigar o cuáles nos preocupan? Pues en primer lugar, el long COVID, un 30 en datos nuestros, a la 3ª parte de los pacientes que han estado ingresados presentan luego síntomas persistentes después del ingreso, de meses, sobre todo astenia, disnea, tos, cefalea, dificultad para concentrarse. Las vacunas parece ya obvio que han provocado un cambio en la historia natural, aunque ya veremos qué pasa en enero, pero bueno, está claro que ingresan menos porcentaje de los pacientes que se infectan y los ingresos son, en término medio, con pacientes menos graves. Falta por recoger la mortalidad, pero claramente parece que es menor. Hay trabajos en marcha en este hospital, inmunología, la medicina personalizada, que un proyecto del que ya se habrá hablado hoy antes de que yo viniera y no quiero añadir nada. El Solidarity, se planteó un Solidarity Plus incluyendo otros fármacos, el infliximab, un anti-TNF que se utiliza para el Crohn y la artritis reumatoide, el imatinib, pero bueno, de momento no se ha desarrollado suficientemente y claro, no podemos parar de estudiar y de darle vuelta a la cabeza. Entonces, algo que he leído esto fue lo que leí el 25 de noviembre, una hipótesis que plantean en el New England que puede justificar o explicar la patogénesis de los síntomas long COVID y de algunas reacciones a la vacuna, como la trombosis con trombocitopenia o la miocarditis. Bueno, se basa en una hipótesis formulada en 1974 que habla de los anticuerpos antiidiotipos. Nosotros tenemos el virus con su proteína S archiconocida y se crean anticuerpos frente a la proteína S. Los anticuerpos, llamemos anticuerpos 1.
Esos anticuerpos impedirán que la proteína S se una al receptor, etcétera. Pero la zona variable del anticuerpo tiene pues, patrones de aminoácidos que son inmunógenos también, llamados idiotipos, y se pueden crear anticuerpos anti-idiotipos que irían dirigidos frente a esa zona de anticuerpos 2 o antiidiotipos que irían frente al anticuerpo 1. Pero claro, la estructura de esa zona dirigida frente al idiotipo sería muy parecida a la proteína S y en algunos casos podría unirse al mismo receptor ECA2 y sin que hubiera virus vacunado o en alguien que ya ha pasado la época de replicación del virus, han pasado meses, siguen teniendo síntomas relacionados con el virus. Bueno, habrá infinidad de hipótesis, esta no tiene por qué ser confirmada, pero bueno, la idea es que no podemos dejar de formular nuevos mecanismos patogenéticos porque primero estamos nosotros pensando y luego está la metodología de los ensayos clínicos. Y bueno, quería recordar algunas... Bueno, esto es una página de Twitter. Richard Feynman murió ya hace tiempo, nació hace 100 años creo ahora, pero bueno, recogiendo frases suyas de su actividad docente, bueno, pues hay por ahí circulando una definición de ciencia que a mí me encanta porque me siento totalmente identificado con lo de cometer errores, ¿no? Si no cometes errores es que lo estás haciendo mal. Si no corriges los errores, lo estás haciendo realmente mal, y si no te das cuenta de que cometes errores, pues no haces nada, es un desastre. Y hay que cometer errores y aprender. Es mi aportación al debate filosófico. Gracias.